Bueno, como introducción, después de darle la bienvenida, es muy importante, hermanos, que preguntemos cómo está la situación en casa de los niños en cuanto a las situaciones naturales que hemos estado viendo, como los terremotos, como los huracanes y situaciones así que han estado pasando en algunos lugares de la costa, muchas lluvias, etcétera, etcétera. Y sobre eso también saber que podemos apoyarles y que vamos a estar hablando con ellos. Bueno, a manera de introducción les vamos a pedir que en una bolsa negra llenemos dulces de diferentes colores, de preferencia del mismo tamaño, para que cada niño sin ver coja un dulce. No se lo pueden comer, solamente lo van a tener en su mano, con la mano cerrada, y cuando ya todas tengan un dulce, van a buscar al compañerito que tiene un dulce igual. ¿Qué me refiero con esto? Que si vamos a dar, por ejemplo, chicles, en este caso, vamos a dar, nada más vamos a poner en la bolsa 2 azules, después 2 amarillos, después 2 rosas, nada más por parejas, dulces por parejas, y así los niños se van a sentar de acuerdo al dulce que tengan igual con su compañero, y después vamos a comenzar. Vamos a hablar de las situaciones que estamos viviendo ahorita, de cómo está el temblor, cómo sintieron el temblor, qué pasó con sus amistades, con algún familiar, etcétera, etcétera. Y cada niño va a empezar a platicarse, ¿no? Se van a empezar a preguntar entre ellos cómo se sintieron, cómo estuvieron, cómo se la pasan en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos después con nuestro tema. Nuestro tema, vamos a abrir la Biblia en Mateo 25, en su versículo 31 al 46, lo vamos a ver todos juntos. El Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces se le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, para empezar nuestro tema, ya después de que leemos la palabra de Dios, se sugiere que peguemos las cosas en que los muchachos van a participar, ya sea los textos, ya sea los puntos y los objetivos debajo de la banca, para que así los niños vayan sacándolo y los vayan trabajando y hagamos una retroalimentación y que todos participemos. En este caso, yo ocupé unos post-its de manzanita que vamos a ver. Nuestro primer punto es: ¿cuál será la diferencia entre las ovejas y las cabritas? ¿Sale?
¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver, los niños van a ir sacando las manzanitas debajo de su silla y las vamos a ir pegando y vamos a ir viendo una por una y todos vamos a ir participando. ¿Vale? Después de que ya estén todas las manzanitas, al final del tema les vamos a poner la fotografía de cómo tienen que quedar. Vamos a tomar la primera manzanita que descubrieron, en este caso un ejemplo es la dependencia. ¿Cuál es la diferencia entre las ovejas y las cabritas? Bueno, las ovejas dependen mucho del pastor, no pueden estar mucho tiempo lejos del pastor. Entonces aquí ponemos las ovejas no pueden estar lejos del pastor. Ya sé que un niño pase a escribirlo, lo pegamos aquí y en esta hojita las cabritas son muy independientes. Si el pastor se va, las cabritas pueden seguir viviendo, ellos comen lo que sea, pero siguen, no dependen del pastor. Y así sucesivamente vamos a ir pegando, por ejemplo, en nuestra siguiente manzanita, la salud, se agrupan en especies, su comida, su obediencia, su traje, etcétera, etcétera. Y vamos a irlas clasificando de tal forma que quede como ahorita lo vamos a presentar. Bueno, al final va a quedar así, un ejemplo. Las ovejas comen pastito, no se revuelven con las cabras aunque estén juntas. Las ovejas son lanudas, son obedientes, duermen al aire libre, escuchan siempre al pastor y las ovejas no pueden estar lejos del pastor. De este lado, las cabritas comen por lo regular hojas en vez de pastito, ignoran al pastor, no dependen del pastor, tienen menos pelaje, se meten casi siempre en problemas, no se mezclan tampoco con las ovejitas y ellas buscan el refugio, no duermen al aire libre. Esa es la diferencia entre cabritas y ovejas. Bueno, nuestro siguiente punto es las ovejas y los cabritos serán separados. La palabra de Dios nos habla en lo que nosotros leímos del juicio de las naciones, cómo serían separados, empezando a los que se dejaron sellar y los que no se dejaron sellar. A los que hicieron lo correcto mientras estaban en el proceso que es la gran tribulación, conocemos como el periodo de la gran tribulación, y los que no. Las citas que se les da, nosotros las vamos a poner debajo de las bancas y los niños las vamos a ir leyendo en orden. Por ejemplo, la primera es Apocalipsis 22:12, la segunda Mateo 25:31 y sucesivamente, perdón, las 4, aquí. Y así vamos a ir explicando lo que va a pasar. Se supone que nosotros, eso es lo que debemos de remarcar mucho a los niños, nosotros debemos de prepararnos para irnos con el Señor Jesús antes. Nosotros no debemos estar siendo juzgados en ese momento por si nos dejamos sellar o no, porque nosotros no debemos esperar a llegar a ese punto. Nosotros debemos irnos antes, ahorita que es tiempo de prepararnos con el Señor Jesús. Llegamos a Mateo 25, 31 y 34. Bueno, nosotros vamos a poner el texto correspondiente a cada oveja, cuando dice la palabra de Dios que ya separó a las cabritas de las ovejas, y obviamente aquí ya nosotros podemos participar con los niños, que los niños lo escriban y lo peguen también. Dice: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros, y aquí dice: apartados de mí, malditos de los hombres. Es la diferencia entre las cabritas y las ovejas. Y ahorita empezamos con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es el número 3. Dice: ¿cuál será el criterio para separar a las ovejas de los cabritos? La palabra de Dios nos dice que Él separó a las cabritas de las ovejas. Aquí nos vamos a preguntar cuál va a ser el criterio. La palabra de Dios nos menciona que aquellos que no fueron sellados, los que no se dejaron sellar, los que ya pasaron y se
salvaron de la gran tribulación y que aún así se quedan, aún así el Señor de ese rebaño, aún así Él va a separar los que son cabritas y los que son ovejas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, los que en ese periodo no hicieron, no ayudaron, no vieron por los demás, y más si se refiere en este caso al pueblo de Israel. Todos los que estuvieron, que ayudaron, que procuraron al pueblo de Israel, que tuvieron hambre y les dieron, que oraron y todo, ellos van a ser parte de las ovejas. Los que no lo hicieron van a ser parte de los cabritos. Y dice la palabra de Dios: por cuanto no lo hicisteis a estos mis más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Entonces esa va a ser la forma en que va a separar el Señor del mismo remanente de aquellos que no se dejaron sellar. Voy a poner un cachito de aquí. Así es, acuérdense que estamos en el juicio para las naciones. Nuestro punto número 4 dice: llamados para servir a Dios a través de los demás. Y vamos a leer la cita, que obviamente es de las que escondimos o la que les pedimos a algún niño que la leyera, Isaías 58:7. Y después vamos a escribir que nuestro primer punto es que para servir a Dios es un mandato de parte de Dios, un mandato que debemos de hacer de corazón. Y nuestro siguiente punto, que se encuentra en Mateo 25:40, que habla que por cuanto lo hicimos a uno de estos, los más pequeños, a él lo hicimos. Entonces tenemos que ayudar al necesitado, es como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Nosotros debemos al final explicarles que aunque la palabra de Dios nos habla en ese momento en el juicio de las naciones, también se refiere a que nosotros también algún día vamos a ser juzgados y también llamados también por nuestros actos, el hecho de no poder ayudar a los demás. Acuérdense que la palabra de Dios dice que si nosotros, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, no ayudaste, tenías las posibilidades de hacerlo y no lo hiciste, entonces también por eso el Señor te va a juzgar. Y si tú lo hiciste, si tú ayudaste al necesitado, más hoy en día que hay muchas situaciones difíciles en nuestro país, donde nosotros podemos ayudar. Ahorita en los terremotos, que hay gente que se quedó sin casa, gente que se quedó sin hogar. Sabemos que aparte hay niños pobres y necesitados, nosotros podemos ayudar y ser bendición. Como dice la palabra de Dios, bendiciéndote bendeciré y serás bendición, siendo bendición para los demás. Nuestra actividad de retroalimentación o nuestro juego de repaso, bueno, en una cestita vamos a poner diferentes preguntas, diferentes oraciones buenas y malas, como por ejemplo, mi compañero no fue a la escuela y yo le estoy pasando la tarea y le estoy explicando la clase entera. Una acción buena. Una acción mala puede ser, hay un compañero que es muy débil y yo me burlo con él junto con los demás. Esa es otra acción mala. Una acción buena puede ser, donamos unos rollos de papel higiénico para los damnificados ahorita en el terremoto. Una acción mala puede ser, yo vi a los damnificados pero no damé nada y mejor me compré unos dulces. ¿Sale? Los niños van a sacar los papelitos y yo ocupé en este caso dos botecitos, en uno están el de la derecha las ovejas y el de la izquierda las cabritas. Cada niño va a pasar y tomar una acción, la va a leer y la va a depositar en el cesto, en el botecito que corresponde. Por ejemplo, levanto a mi compañero cuando se cae. Esa es una acción de una ovejita. Por ejemplo, tomo otra. Me burlo de mis compañeros cuando se caen. Una parecida. Esa es una acción de cabrita. ¿Vale? Alimento a los necesitados. Es una acción de ovejita.
Me preocupa cuando alguien está enfermo. Eso es también una acción de ovejita. No predico a los niños de la palabra de Dios. Esa es una acción de cabrita. Y así sucesivamente hasta que terminen y cada uno vaya participando y vaya aprendiendo lo que en este tema tan hermoso se ha enseñado. No se nos olvide repasar muy bien los temas, el texto, porque es muy importante que los niños memoricen la palabra de Dios, que la retengan en su corazón y en su mente. Como manadita, bueno, les forré un botecito de chile. Con Fonny le pusimos su texto y con una pincita de ovejita y de cabrita a la izquierda, para tipo lapicero para sus notitas. Y para que los niños se puedan llevar a casa y también les sea de utilidad. Bueno, hermanos, esto ha sido todo en esta ocasión. Esperamos que haya sido de bendición. Hermanos, dejemos de orar por estos tiempos que estamos pasando, difíciles para nuestro país, difíciles para la sociedad que se encuentra en diferentes sentimientos encontrados a veces, que ya no sabemos en quién confiar. Cuando nosotros debemos de hablar más de la palabra de Dios, orar por nuestros pequeños que realmente necesitan mucho de Dios ahorita en estos tiempos. Por favor, no dejemos de prepararnos y de estudiar la palabra de Dios y de estar intercediendo por nuestros pequeños. Bueno, voy a decir los materiales. En este caso, para el tema, ocupé una cartulina, 9 hojitas de colores y las imágenes pueden ser recortadas también de papel, de los periódicos, imágenes de desastres, de necesitados que tenía. Y también, para el bote, como les había comentado, es una latita de chile que forré con su texto, unas pincitas con las imágenes de botitas. Para la actividad, son 2 botes que yo ya tenía, obviamente, los cargué de fondo y les puse a un lado una bolsita y a un lado la cabeza. Es un material muy sencillo que es muy fácil de conseguir. Espero que haya sido de bendición. Les vamos a pasar las imágenes más cerca para que ustedes puedan verlas y que Dios les bendiga. No dejemos de celebrarnos la paz de Dios.